Querido Dios y Padre, ahora nos disponemos para abrir la Biblia y presentar el tema dispuesto para este momento. Tómame, dame la fuerza, la energía, la alegría, la pasión, la motivación y el Espíritu Santo de manera especial para presentar esta palabra, pero abre el corazón de todos los que están aquí presentes para que al escuchar la palabra la entiendan y la asimilen. Lo agradecemos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos y hermanas, el tema para el día de hoy lo he titulado El mensaje del tercer ángel y el vino de la ira de Dios. El vino de la ira de Dios. ¿Cuál creen ustedes es el vino de la ira de Dios? En las prédicas que he tenido anteriormente, de hecho hacía ya ratito que no predicaba por la condición del COVID que me dio, pues presenté unos temas referente al mensaje del tercer ángel. Y el mensaje del tercer ángel se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, desde los versículos 6 hasta el versículo 12. Y les he hablado acerca del mensaje del tercer ángel y les he mencionado acerca de la amplitud de este mensaje y de lo que representa para la iglesia adventista del séptimo día. Por lo tanto, hoy vamos a hablar acerca del vino de la ira de Dios, tema que tiene que ver directamente con el mensaje del tercer ángel. En primer lugar, decirles a manera de recorderis que el mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 14, 9 al 12, constituye la última amonestación o advertencia para este mundo. La última amonestación, la última advertencia para este mundo. También recordemos, porque esto ya lo he mencionado, hermano José Orlando Astroza, que el mensaje del tercer ángel contiene la más terrible amenaza, Camilo, que jamás se haya dado o se haya dirigido a los mortales. ¿Qué contiene el mensaje del tercer ángel, hermanos? La más terrible amenaza que haya sido jamás anunciada a los seres mortales. O sea, el asunto es serio. El mensaje del tercer ángel es un asunto muy serio, muy delicado. Y cuando habla de mortales, no solamente se refiere a los que no han creído, sino también a los que han creído, es decir, a nosotros como parte del pueblo de Dios. Por lo tanto, el vino de la ira de Dios tiene que ver con las 7 plagas finales, hermano Olger, con las 7 plagas finales. Y saben que a las últimas 7 plagas o a las 7 últimas plagas se le llama postreras o últimas porque ocurren en el momento final de la historia. Se le llama últimas porque ocurren en el momento final de la historia de este mundo. Esto parece nada más lógico, pero tiene más todavía profundidad. ¿Por qué? Porque a diferencia de estas, las 7 plagas finales, las plagas de las 7 trompetas, es que hay unas plagas de las 7 trompetas. Las plagas de las 7 trompetas cubren el periodo histórico desde el nacimiento de la iglesia cristiana hasta la culminación de la misma. Yo quiero que ustedes empiecen a hacer su esquema mental, su mapa mental, al escuchar el tema de esta mañana. Esa es una clave para entender la Biblia. Cuando
yo empiezo a estudiar la palabra y viene a mi mente lo que el Señor quiere que predique, pues lógicamente vienen muchos pensamientos, tengo que recordar lo que he estudiado, tengo que leer, ¿cierto?, sobre el tema, tengo que ir al diccionario bíblico, al comentario bíblico, al Espíritu de Profecía, a la Biblia, a libros, ¿cierto?, a escritos, artículos, para empezar a encajar y a sintetizar lo que quiero presentar. Y ahí voy organizando en mi mente los cuadros, voy organizándolos. Entonces, hermanos, yo quiero que tengan en cuenta lo siguiente. Las 7 trompetas del libro del Apocalipsis, escuchen bien, 7 trompetas. Las 7 trompetas también contiene cada una plaga. Pero esas 7 trompetas empezaron a sonar desde el momento mismo en que nace la iglesia cristiana. Y a lo largo de la historia, es decir, 2000 años aproximadamente, esas 7 trompetas han estado sonando. Y en la medida que ha sonado la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, cierto, trompeta, la sexta trompeta, con ella también una plaga. Pero esas plagas son plagas diferentes de las 7 plagas finales, hermano Loaiza. ¿Por qué son diferentes? Porque tienen un alcance limitado y porque se ejecutan o ejecutaron en el momento mismo en que la iglesia iba desarrollándose, iba avanzando, en el momento en que se iba predicando el evangelio. Es decir, se predica el evangelio, la trompeta está sonando y la plaga de esa trompeta está cayendo. A diferencia de esto, las 7 últimas plagas son derramadas en una época donde ya el evangelio no produce ningún efecto. Es decir, aunque haya gente que quiera buscar la palabra, no la hallará. ¿Notan la diferencia? Las 7 plagas finales serán dadas en un momento en que ya el evangelio, por más que se quiera, no podrá ser abrazado. Esa es la diferencia entre las 7 últimas plagas y las plagas de las 7 trompetas. En ese contexto, hermanos, vamos a ir avanzando. Algunas cosas que van a suceder antes de las 7 plagas finales. Vamos a entrar en materia. Entremos en materia, hermanos. Antes que vengan las 7 plagas finales, van a ocurrir, doctora Laura, unos eventos, ¿como cuáles? Crisis general en el mundo, persecución moral y física a la iglesia. Hermanos, ¿tenemos persecución? Sí, hace rato empezó la persecución. Algunos hermanos piensan de manera equivocada, cierto, que la persecución tiene una fecha de partida. No, la persecución ya comenzó. Es una persecución ideológica, es una persecución teológica, es una persecución a los principios morales, es una persecución a la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo, hermanos, duró la Biblia perseguida? La buscaban, la quemaban, la prohibían. Eso es persecución. Pero ahora el ataque es contra la familia debidamente organizada como Dios lo indicó. El ataque es contra otros principios morales. Y ahora, hermanos, al final de los tiempos, pues lógicamente va a venir también un ataque de carácter físico. Pero otro evento que antecederá a las 7 plagas finales es el zarandeo entre el pueblo de Dios. El zarandeo entre el pueblo de Dios. Sí, nosotros seremos o hemos sido ya zarandeados y solamente quedará el trigo, lo bueno, porque el tamo lo arrebata el viento. El tamo lo va a arrebatar el viento, o ya lo arrebató el viento. Si usted está aquí esta mañana, manténgase humilde, no se compare como hacía el fariseo. Te doy gracias, Señor, porque no soy como el hermano que era de la Iglesia de Redención y ya no es. No se ponga a hacer esa clase de oración. Señor, te doy gracias porque miren, yo he permanecido y aquel hermano ya se salió, aquella hermana ya se salió, ya se fue. No se compare con nadie,
pero manténgase humilde y dele gracias a Dios por mantenerlo en la fe y en la esperanza. Cuando ore, dígale a Dios: Dios mío, sé propicio a mí que soy pecador. Manténgase humilde y el Señor lo sostendrá. El Señor lo sostendrá y lo sostendrá hasta el fin para salvarlo. Así que, hermanos, viene el zarandeo, ha ocurrido el zarandeo. Es evidente que algunos hermanos ya se apartaron de la fe, no han regresado a la fe, pero también vendrá la lluvia tardía antes de las 7 plagas finales, y con la lluvia tardía el fuerte clamor. La lluvia tardía tiene que ver con el descenso del Espíritu Santo, y el fuerte clamor tiene que ver con la predicación masiva y poderosa de la palabra de Dios. ¿Ustedes se imaginan, Alan, cuando el Espíritu Santo lo tome completamente y usted se convierte en uno de los grandes predicadores? ¿Se ha imaginado eso? Pedro predicaba y se convertían 3,000 personas en un ratito. La obra del Espíritu Santo, el fuerte clamor, la lluvia tardía. Estas cosas van a pasar antes de las 7 plagas. El sellamiento, hermanos, el sellamiento es un trabajo que hacen unos ángeles de Dios, y ellos están sellando y están enumerando a los fieles de Dios. También, lógicamente, el fin del tiempo de gracia, eventos que acontecerán o antecederán a las 7 plagas finales. Algunos otros detalles de las plagas. Hago la pregunta: ¿las plagas finales son reales o son simbólicas, hermano César? ¿Usted qué piensa, hermano César? ¿Serán reales o simbólicas? Reales, dice el hermano César. ¿Qué dicen ustedes? ¿Serán simbólicas las plagas o reales? Simbólicas, dice Mariana. ¿Qué dice, hermana? Reales, dice la hermana. ¿Qué dicen ustedes? ¿Son reales o simbólicas? Reales, dicen algunos. Bueno, pues bien, hermanos, las plagas se mezclan entre plagas reales, literales, como la Biblia lo indica, tal como la Biblia lo indica, y otras que son simbólicas. Pero todas, a pesar de que sean literales y tengan que ver con una simbología, son reales, porque van ¿a qué? A existir, van a ocurrir, van a ocurrir. Por lo tanto, mencionamos que son reales. Número 2, tienen un alcance grande, pero al mismo tiempo limitado. Voy a leer textualmente del libro Conflicto de los Siglos, página 687, lo que dice la instrucción, la orientación del Espíritu de Profecía. Dice la página 687 del libro Conflicto de los Siglos: las plagas no serán universales, pues de lo contrario los habitantes de la tierra serían enteramente destruidos. Recordemos que para cuando Cristo venga van a haber personas vivas. Si las plagas fueran completamente universales, todos los seres humanos moriríamos antes de la venida de Jesús. Pero por cuanto la Biblia indica, hermana Samira, que cuando Cristo viene hay gente viva, eso significa que las plagas tendrán también un alcance limitado. Sin embargo, dice, serán los azotes, dice hermana Marta, los azotes más terribles que hayan sido o que hayan sufrido jamás los hombres. ¿Qué significa eso, hermano Papo? Que las 7 plagas son los azotes más terribles que el ser humano ha sufrido en todas las épocas, o serán los azotes más difíciles de soportar. Los más difíciles. Nada en comparación con el holocausto judío. Nada en comparación con la guerra de Vietnam. Nada en comparación con la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial. Nada en comparación con el COVID-19. Nada en comparación con la peste negra. Nada en comparación con los terremotos, el terremoto de Lisboa que ocurrió en el año 1755. Nada de eso en comparación con esto que ha sucedido. Serán los azotes más terribles que jamás hayan sufrido los seres humanos.
Terrible, hermanos, el asunto no va a ser fácil. El asunto no va a ser fácil. El hecho de que vengan 7 plagas es un evento terrible, hermano Jairo. Es un evento terrible. Freddy dice: todos los juicios que cayeron sobre los hombres antes del fin del tiempo de gracia, es decir, los que están cayendo ahora. El COVID-19 hace parte de los juicios de Dios que están cayendo sobre los seres humanos. Dice, antes del cierre del tiempo de gracia, fueron mitigados con misericordia. ¿Fueron qué? Mitigados con misericordia. Pero las 7 plagas finales ya no tienen misericordia. Y aquí se habla, hermanos, del Dios del amor y el Dios de la justicia. Algunas personas se preocupan cuando escuchan de la Biblia o leen de la Biblia estas cosas. Se llenan de temor, de preocupación. ¿Cómo es posible que Dios haga eso? ¿Cómo es posible que la gente sea sometida a tales cosas? Pues bien, hermanos, Dios es amor, pero por otro lado Dios es justicia. Y vamos a mirar en esta mañana algunas otras cosas respecto a las plagas. Por ejemplo, son acumulativas, es decir, los efectos de las primeras plagas permanecen mientras caen las otras. Son continuas, lógicamente, nadie las puede detener. También cada plaga tiene una razón moral. Dios, que conoce toda la historia, dice, bueno, estas personas o este lugar se caracterizó por hacer tal y tal cosa. Y dependiendo de la situación, dependiendo de las cosas que sucedieron, Dios envía a ese lugar o a esas personas esa plaga. Y ya lo vamos a mirar. Lo vamos a mirar un poco más adelante. También las plagas serán para los incrédulos y acelera el odio contra los fieles. Las plagas serán ¿para quiénes, hermanos? Para los incrédulos. Y el hecho de que sean 7 significa totalidad. Significa que la justicia de Dios será, hermanos, manifestada de manera total, de manera completa. Pero más todavía acerca de las plagas. Voy a dar algunas respuestas a algunas preguntas sobre las plagas. Por ejemplo, la gente se pregunta, ¿cuándo serán derramadas? Dice la gente, hermana Zuli, la gente se pregunta, ¿cuándo? Algunos dicen, pastor, ¿el COVID-19 es una plaga de las 7 finales? El COVID-19 hace parte de las plagas de las trompetas, es decir, de las que se dan mientras todavía se predica el Evangelio, de las que se dan pero que todavía Dios manifiesta misericordia. Hacen parte el COVID acerca de esas plagas que tienen que ver con las trompetas. Pero las 7 últimas plagas son, como dije, definitivas, son reales, son plagas que tienen un alcance en algunas cosas global, en otras no, pero son plagas que tienen que ver con que son derramadas por alguna situación moral que aconteció en ese lugar. Así que ¿cuándo será? ¿Qué dice la Biblia? Apocalipsis 14:15 dice de la siguiente manera: y otro ángel salió del templo gritando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la miel de la tierra está madura. Así que las plagas serán derramadas cuando la cosecha esté lista. Solamente se recoge la cosecha cuando la cosecha madura. Por lo tanto, cuando ya el pueblo de Dios esté sellado, cuando el pueblo de Dios, hermana Beatriz, esté sellado, significa que el pueblo de Dios está maduro. Y eso sencillamente es el comienzo para que venga la primera plaga. Así que la primera plaga viene después del cierre del tiempo de gracia, por cuanto ya terminó el sellamiento. Número 2, cuando la ira de Dios llegue al borde.
Saben, hermanos, todo tiene su límite. Dios también tiene límites. Uno como familia tiene límites en la casa, con los hijos, entre pareja. Hay límites que no hay que pasarse, porque en el momento en que una pareja o una familia sobrepase los límites, los problemas llegan. La iglesia tiene límites, la organización tiene límites, esta iglesia tiene límites, Dios tiene límites. Por lo tanto, hermanos, dice Apocalipsis capítulo 16, versículo 1, que entonces oí, dice Juan, desde el templo una gran voz que decía a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Cuando la ira de Dios llegue al borde, las 7 plagas serán derramadas después del cierre del tiempo de gracia. Miren, hermanos, Apocalipsis capítulo 15, versículos 5 al 8, lo que dice: después de estas cosas miré, y fue abierto en el cielo el santuario del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles con las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, quien vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por causa de la gloria de Dios y por causa de su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se cumplieran las 7 plagas de los 7 ángeles. Por lo tanto, hermano Florentino, cuando empiecen a caer las 7 plagas, es porque ya se cerró el tiempo de gracia. Dice aquí Apocalipsis 15:8 que nadie podía entrar en el templo. Es decir, ya se había cerrado el tiempo de la gracia. ¿Qué significa esto? Que si empieza a caer la primera plaga y alguien dice: me arrepiento, perdón, misericordia, ¿qué creen que va a ocurrir? Empieza a caer la primera plaga y alguien dice: me arrepiento, perdón, Dios mío, misericordia, Dios, misericordia, ¿qué va a ocurrir? No, señora, ya no hay perdón. Ya no hay perdón, porque ya se cerró el tiempo de gracia. Ya nadie puede entrar en el templo. Ya Cristo habrá soltado de su mano derecha el incensario. Juan dice que cuando el ángel llegó y dijo: Señor, he sellado y enumerado a los santos, Cristo dice: hecho está. Y cuando Cristo diga hecho está, deja caer de su mano el incensario y sale del lugar santísimo. Y después de salir del lugar santísimo, ahora, hermanos, se termina el tiempo de la gracia y con ello empieza el derramamiento del vino de la ira de Dios. Eso es bueno que lo tengamos en cuenta, pero todavía un poco más. ¿Cuánto tiempo durarán las plagas? Las 7 plagas de las 7 trompetas, escuchen bien, hermanos, ¿cuánto tiempo han durado? A ver si estamos captando el tema de la diferencia de las plagas de las 7 trompetas y de las plagas finales. A ver, ¿cuánto tiempo han durado las plagas de las 7 trompetas? ¿Cómo, hermana? Toda la historia de la humanidad. Bueno, casi, pero no. Dijimos que las plagas de las 7 trompetas empezaron a caer en el inicio de la era cristiana. ¿Cuánto tiempo llevamos en la era cristiana? ¿Cuántos años llevamos? 2000 años. Por lo tanto, las 7 plagas de las 7 trompetas han venido cayendo durante esos 2000 años. Pero como estamos hablando de las 7 últimas, la pregunta va en esa dirección. ¿Cuánto tiempo durarán las últimas 7 plagas finales?
¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra? Vamos a la Biblia. Miren lo que dice la Biblia. Apocalipsis capítulo 18, versículo 8. La palabra de Dios dice: por lo cual en un solo día vendrán sus plagas. En un solo día vendrán sus plagas: muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Ahora, hermanos, ¿ustedes creen que la Biblia está hablando aquí de un día literal o está hablando de un día simbólico? Si está hablando de un día literal, significa que en el tiempo, en el transcurso de 24 horas, van a ocurrir las 7 plagas finales. Pero la Biblia en Apocalipsis 18, 8 no está hablando de 24 horas. No está hablando de un día literal como nosotros lo conocemos. Está hablando de algo, un tiempo corto. En primer lugar, está hablando de un tiempo corto, pero está en sentido simbólico. Si lo tomamos como la Biblia lo enseña, que un día equivale a ¿cuánto en profecía? A un año, podemos, hermanos, decir que lo más probable es que las 7 plagas finales serán rápidas, sucesivas, devastadoras y solamente tomarán un año. Algunos otros teólogos mencionan e investigadores que Apocalipsis 18, 8 está hablando de un tiempo breve, no precisamente a un año, sino un tiempo breve. Este servidor personalmente cree que si lo tomamos como la Biblia lo enseña, del principio de día por año, lo más probable es que las 7 plagas finales solamente van a durar ¿qué? Un año. Y eso nos pone a pensar, eso tiene que ponernos a pensar, hermanos. No significa que esto sea así necesariamente, porque a mí me asombra que el Espíritu de Profecía dice que hay cosas que nosotros no vamos a entender hasta que el Cordero que es inmolado, que fue inmolado, abra el libro. Leyendo, hermanos, encontré que hay cosas que dice que nosotros no vamos a entender hasta que el Cordero abra el libro. Y a partir de ese momento vamos a entender lo que no hemos entendido. Pero hasta ahora, hermanos, estamos estudiando estas cosas para que tengamos unas nociones de lo que va a pasar. Sea un año literal, o sea, hermanos, un tiempo breve, concluimos que en este aspecto las plagas sí serán en un lapso breve. En un lapso breve. Ahora, hermanos, pregunta: ¿pueden arrepentirse las personas en el tiempo de las 7 plagas finales? Ya no. Yo quiero saber si estamos entendiendo el asunto. ¿Pueden arrepentirse las personas en el tiempo en que están cayendo las 7 plagas finales? ¿Qué dicen ustedes, sí o no? ¿Cuántos dicen no? ¿Cuántos dicen sí? Sí, ¿usted dice sí? No. No. Ya le mencioné hace un momentito, pero ahorita lo vamos a corroborar con la Biblia. La pregunta: ¿pueden arrepentirse las personas cuando empiecen a caer las 7 plagas finales? La respuesta es no. ¿Por qué? Miren lo que dice la Biblia: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es impuro, sea impuro todavía. El que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifícase más todavía. Por lo tanto, cuando Jesús diga hecho está, y a partir de ese momento se cierre el tiempo de gracia y empiece a caer la primera plaga, a partir de ese instante nadie podrá entrar. Recuerden, nadie podrá entrar al santuario, porque ya todo estará ¿qué? Definido, decidido. ¿Cuándo la gente puede arrepentirse? ¿Cuándo la gente puede arrepentirse? Ahora. ¿Qué tenemos nosotros? ¿Qué tenemos nosotros? El ahora. ¿Qué tiene el ser humano, hermanos? El ahora. El presidente Juvenal Moisés sospechaba que lo iban a matar.
Lo mataron en su casa. El ser humano solamente tiene el ahora. Por eso la Biblia dice, si hoy oye la voz de Dios, no endurezca ¿qué? Su corazón. Los seres humanos solamente tenemos el ahora, el día de hoy, porque el mañana no nos pertenece. El tiempo de preparación, de arrepentimiento, de confesión y de estar con Dios es ahora. En el tiempo que todavía hay gracia. En el tiempo de las trompetas. En el tiempo de las trompetas. Porque en el tiempo de las trompetas, aunque hayan plagas que van cayendo, en ese tiempo hay gracia, hay oportunidad. Pero no así después del cierre del tiempo de gracia. No así después del cierre del tiempo de gracia. Pero hermanos, ahora vamos a mirar un poco el tema de las plagas. Vamos a ubicarnos en el libro de Apocalipsis, capítulo 16. Después de hablar un poco acerca de las plagas, de los eventos que anteceden a las plagas y de algunas generalidades de las plagas y de algunas diferencias entre las plagas que acompañan a las 7 trompetas y las últimas plagas, ahora vamos a entrar en materia sobre las 7 plagas finales de manera específica. Abordaré esta parte de manera sucinta también por el tiempo. Por ejemplo, la primera plaga, ubiquémonos Apocalipsis 16, versículo 2. Dice la Biblia, fue el primero, hablando del ángel, y derramó su copa sobre la tierra. Escuchen bien, que las 7 plagas finales serán derramadas en diferentes lugares y escenarios. El primer ángel derrama la copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. La primera plaga, hermanos, es derramada sobre la tierra. Y eso tiene un propósito, porque en la tierra vivimos los seres humanos. Pero allí menciona, hermanos, que es derramada sobre los que tienen la marca y adoraban a su imagen, la marca de la bestia, y que produjo en ellos o produce en ellos úlceras malignas y pestilentes. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Qué quiere decir esto? La primera plaga alcanzará a todos los habitantes de la tierra, excepto los que estén sellados. Traten de imaginar la escena. Traten de imaginar la escena en su mente, imagínensela. Todos con úlceras pestilentes, excepto los sellados, doctor Juan. ¿Cómo le parece eso? La gente enferma, llena de llagas, de úlceras, pestilente. Porque dice todos los que ¿qué? Los que tienen la marca y adoraban su imagen. Traten de imaginar la escena terrible, hermanos. Gabriela, trate de imaginar esa escena. Todo mundo enfermo, todo mundo oliendo fétido, todo mundo oliendo mal, todo mundo con dolor terrible, excepto los sellados, Carlos, excepto los sellados. La primera plaga es devastadora. Es una plaga de las más terribles. ¿Saben por qué, hermanos? Las úlceras vienen y el dolor y la pestilencia, y lo menciona. Dice, adoraron a la bestia, fueron marcados por la bestia y adoraban a la imagen de la bestia. ¿Qué significa eso? Despreciaron la palabra de Dios, despreciaron la palabra y despreciaron el contenido de la palabra, rechazaron los 10 mandamientos, rechazaron el día de reposo, aceptaron el falso día de adoración que más luego vamos a mirar en la quinta plaga,
aceptaron, cierto, estas cosas banales y sencillamente con ello aceptaron a la bestia y adoraban a su imagen, y por cuanto así lo hicieron, les va a ocurrir esa plaga donde serán atacados con úlceras pestilentes. Si el COVID causa dolor, porque causa dolor, a mí me atacó los músculos y produjo en mí un dolor increíble. Si el COVID produce en algunos fiebre, como a mí, desaliento, desánimo, dolor general, dolor de garganta y de oídos terrible, eso no es nada, hermanos, con esa primera plaga. Segunda plaga. Ubiquémonos, hermanos, en Apocalipsis 16, versículo 3. La palabra del Señor menciona la obra del segundo ángel derramando la segunda copa de la ira de Dios. Textualmente dice así: y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar. Escuchen, el mar. Y éste se convirtió en sangre como sangre de muerto, y murió todo ser viviente que había en el mar. El mar, primero sobre la tierra, segundo sobre el mar. ¿Por qué el mar? ¿Por qué el mar, Juliana? ¿Por qué el mar? Saben, hermanos, el mar para muchas naciones y empresas es su negocio. El mar es sinónimo de gran economía. El mar es una gran autopista de comercio, una gran autopista para comerciar. Pero también el mar, sus ciudades costeras y sus islas están plagadas de inmoralidad y de toda suerte de mal, que no significa que las ciudades del interior no sean como ellas, pero muchos puertos marítimos, ciudades marítimas, que dice el Espíritu Profecía, serán devoradas por el mar serán devoradas por los tsunamis que vendrán, e islas completas por la inmoralidad que caracteriza a esas ciudades. Sangre como de muerto. ¿Cómo es la sangre de muerto? Es espesa, espesa. ¿Qué más? Pierde su color, pierde el color, se vuelve oscura, no es líquida, se vuelve espesa. ¿Se imaginan la escena del mar? Todos los peces muriendo, todas las plantas marinas muertas, la pestilencia que va a ocurrir, el hedor que va a producir. Las empresas quiebran, el comercio cae, la economía se va al piso y las personas cercanas al mar sufrirán terriblemente los efectos que esta plaga produce. Tercera plaga, 16 de Apocalipsis, versículos 4 en adelante. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí que el ángel de las aguas decía: justo tú eres, Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú le has dado a beber sangre, pues se lo merecen. También oí otro ángel, a otro que decía desde el altar: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Son verdaderos y justos.
A lo largo de la historia se han eliminado a muchos profetas, apóstoles y misioneros, entre ellos Jesús. Nada más recordamos el momento fatídico cuando una mujer perversa que vivía en adulterio con un rey perverso, por cuanto el profeta los amonestó y les dijo: no es lícito que hagan tal cosa. Un día le quitaron la cabeza a Juan el Bautista. Y en estos días se han matado a misioneros, se les ha privado de su vida y se les privará a otros. Entonces, como respuesta a lo que ha hecho esta gente perversa, como respuesta al rechazo a la palabra y al mensaje de la palabra y a los que predican la palabra, y por cuanto derramaron la sangre de profetas, de apóstoles y del mismo Señor Jesucristo, hermanos, los ríos se convertirán en sangre, las fuentes de las aguas, las lagunas, los lagos y cosas semejantes se convertirán en sangre, y el agua que es transportada por tuberías y que llega a nuestras casas, al llegar a la casa del que no fue sellado sino marcado, y abre el grifo, abre la llave, ¿qué va a salir, hermanos? Sangre. ¿Qué va a pasar en su casa, Mariana? ¿Qué cree que va a salir? Agua limpia, alabado sea el nombre de Cristo. Porque allá en la antigüedad, con el pueblo de Egipto, cuando vino la plaga precisamente de la sangre en los ríos, ¿qué creen que tomaban los hebreos, hermanos? ¿Qué tomaban los hebreos? Agua. Tomaban agua limpia, agua dulce, porque las aguas del pueblo de Dios permanecerán dulces y estarán ahí, hermanos, resplandecientes para que las tomemos y las disfrutemos. Alabado sea el nombre de Cristo. No así, hermano Freddy, con los impíos, porque sangre les llegará. Sangre le llegará, hermano Gabriel, a los impíos. Plaga número 4. Cuarta plaga. Bueno, hace un momento dije que en la quinta plaga, pero tuve un pequeño lapsus allí. No es la quinta, es la cuarta plaga referente al sol. Dice la palabra, Apocalipsis capítulo 16, versículo 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual le fue permitido quemar a los hombres con fuego. Los hombres fueron quemados con gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Ya sabemos que no se pueden arrepentir. Cada vez van de mal en peor. ¿Qué significa que sea derramado sobre el sol? Produce lógicamente un calor intenso que quema a las personas con el fuego. ¿Por qué? Porque, hermanos, el sol durante muchos años ha sido el Dios de miles y millones de personas. Ellos han confiado en el sol, de hecho han adorado al sol. El famoso día del sol, el Sunday, en alemán también significa el domingo, día del sol, y en otros idiomas. Pero el domingo se constituyó en el día falso de reposo. Por lo tanto, como el domingo es el día falso de reposo, Dios va a permitir que la cuarta plaga, sea derramada sobre el sol, para que el sol queme a los que lo adoraron, para que el sol produzca los efectos colaterales de ese calor fuerte y aquellos que adoraban al sol ahora no tengan cómo refugiarse. ¡Qué tremendo, hermanos! Desechar al Creador, adorar al sol, trae un estrago terrible. Quinta plaga, Apocalipsis 16, 10 en adelante. Dice la palabra, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. Noten, la anterior plaga fue derramada sobre el sol. Y ya ustedes saben que el sol alcanza todo el planeta. Ahora, el quinto ángel derrama su copa sobre el trono de la bestia. Y el trono de la bestia está en un lugar específico. Es decir, esta plaga ya tiene un alcance menor. Y dice, y su reino se cubrió de tinieblas. La gente se mordía la lengua por causa del dolor
y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. La quinta plaga, hermanos, cae sobre el trono de la bestia. ¿Dónde queda el trono de la bestia? En Roma. Allá va a caer la quinta plaga. ¿Cuál es el primer efecto que causa la quinta plaga? Unas densas tinieblas. Hasta ese momento, el trono de la bestia estará siendo consultado. Estará siendo consultado. Estará siendo observado por los gobernantes. ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es la solución? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque estas cosas nos están acosando. Las plagas estarán cayendo y estarán haciendo sus estragos, estará haciendo su obra destructora. Y los gobernantes todavía estarán mirando hacia el trono de la bestia. Estarán consultando, ¿qué hacemos? Pero viene la quinta plaga, hermanos. Y la quinta plaga caerá sobre el mismo trono de la bestia. Y los dejará sin oportunidad de dar soluciones. Es decir, la esperanza de las naciones, doctora Yureise, la esperanza de los gobernantes, allá en el gobernante religioso, se acabará. Porque el mismo trono de la bestia caerá en unas tinieblas absolutas y no tendrán nada que darle al mundo. Ese es el primer efecto. Ese es el primer efecto, hermana Nancy. Pero el segundo efecto, dice la Biblia, ¿qué le va a pasar a las lenguas? A la lengua. ¿Qué dice la palabra? Produce un dolor intenso, la gente se muerde la lengua. ¿Cuál gente? ¿Cuál gente? El que la tiene, dice la hermana, el que tiene la lengua. No, no todos. El que tiene la marca, la gente que hace parte del trono de la bestia. El trono de la bestia tiene un lugar específico, pero ese trono está representado en todo el mundo, está representado. ¿Por qué dice la lengua? ¿Por qué dice la lengua? Porque, hermanos, la lengua del trono de la bestia ha engañado al mundo entero. La lengua humana del trono de la bestia ha hablado a lo largo de los siglos. Y ahora que la bestia recibió la sanidad después de la herida mortal, han desechado la palabra como siempre. No han enseñado la palabra, sino que han enseñado con su lengua equivocada, con su lengua falsa. Y ahora, hermanos, vendrá la quinta plaga con tinieblas absolutas para ellos, donde quedarán sin solución, quedarán sin efecto, pero aparte de eso les producirá un dolor en su lengua, unas llagas aparecerán en su lengua, lo cual significa que Dios les dice, por cuanto engañaron, por cuanto mintieron, por cuanto hicieron lo equivocado y llevaron al pueblo a la equivocación, el dolor en la lengua, el dolor en ese miembro pequeño que le produce un dolor terrible, devastador. La quinta plaga sobre el mismo trono de la bestia. Sexta plaga. Sus Biblias, por favor, capítulo 16 del libro Apocalipsis, versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Note, ahora hay un ataque al Éufrates. Y el agua de este se secó para preparar el camino a los reyes del oriente. Produce secamiento. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos, semejantes a ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama ¿cómo? Armagedón. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Saben que la sexta plaga, ha generado revuelo en el mundo de los estudiosos de las plagas finales y del libro de Apocalipsis? ¿Qué significa? ¿Por qué menciona el río Éufrates?
El río Éufrates existe, claro que sí. Sirve, cierto, para llevar agua y beneficiar a millones de personas. Pero será una plaga que ataca al río Éufrates. Esta plaga la consideramos nosotros como una plaga simbólica. ¿Qué significa? Vamos a mirar. La Biblia dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la consolación de las Escrituras nosotros tengamos esperanza. Yo le pregunto, ¿hubo un tiempo cuando el río Éufrates fue azotado anteriormente? ¿O pasó algo con el río Éufrates? ¿O hicieron algo con el río Éufrates? La respuesta es sí. Cuando Babilonia estaba todavía en su esplendor, el imperio babilónico, primer gran imperio. Estamos hablando del año 605 cuando inicia Babilonia como imperio. Y estamos hablando del año 539 cuando sucedió lo que les voy a contar. Todavía Babilonia estaba alumbrando con su esplendor. Pero había un hombre que comandaba unas fuerzas militares que estaban emergiendo y tenían poder. Era Ciro. Ciro era un hombre persa. Todavía existe la nación persa. Hoy día se llama Irán. Ha estado haciendo sus cosas. Los persas han estado haciendo sus cosas a lo largo de la historia. Y Ciro quería conquistar Babilonia. Pero no había el armamento como el que hoy hay. No habían bombarderos F-16. No habían misiles. No habían submarinos. No habían helicópteros artillados. No habían bombas atómicas. Y para completar, las ciudades eran fuertemente amuralladas y custodiadas arriba por hombres que estaban ahí atentos para tirar flechas, o espada o piedra. Y Ciro dice, según lo comenta Herodoto, historiador, que Ciro estaba pensando cómo conquistar Babilonia. Y entonces un día apareció una brillante idea, porque Babilonia pasaba por la mitad de, el río, Éufrates pasaba por la mitad de Babilonia. Entonces se vino y apareció la brillante idea, dijeron, ¿y si desviamos el río? ¿Y si desviamos el río? Y algunos dijeron, ¿pero cómo? Pues a la fuerza de los hombres. Y un día, hermano, Belsasar, rey de Babilonia, estaba en una juerga, estaba en una fiesta de gobernantes. Había pasado el límite, había cruzado el límite. Y estando en esa fiesta, que dice Daniel capítulo 5, lean la Biblia, Daniel 5. Hermanos, ocurrió lo insospechado. Hermano Elkin, esposa, ocurrió lo insospechado. Mientras allá estaban en la fiesta, miles de soldados persas a pico de pala y de no sé qué otra cosa, hermanos, empezaron a hacer otro cauce para el río, y el río se fue desviando, el río se fue desviando. Y cuando el río bajó, entonces por ahí se metieron y entraron a la ciudad. Así cayó Babilonia. El libro Apocalipsis menciona que las aguas tienen que ver con muchedumbres. El libro Apocalipsis menciona que las aguas tienen que ver con naciones. Por lo tanto, en esta plaga, lo que estamos diciendo es que el Éufrates simboliza naciones, simboliza gente, simboliza gobernantes, personas que han estado dándole el apoyo al trono y a la bestia como tal. Por lo tanto, hermanos, este secamiento es simbólico y ocasiona el colapso de Babilonia, la Babilonia del tiempo del fin. Saben, hermanos, repito, el Éufrates en Apocalipsis representa poderes civiles, seculares, políticos que apoyan a Babilonia. Y entonces el secamiento del río Éufrates simboliza la retirada de su apoyo y posterior ataque contra Babilonia, lo que causa su caída.
Tratemos de llevar el hilo de la historia, hermanos, traten de llevarlo. En la plaga anterior vimos que una plaga de tinieblas vino sobre el trono de la bestia. ¿Recuerdan? Vino sobre el trono de la bestia. Y el trono de la bestia en primer lugar quedó como en total oscuridad. Es decir, no había luz para las naciones, no había esperanza para las naciones. Y entonces ahora los gobernantes dicen, oiga, caramba, no hay luz de allá, no hay nada de allá. Porque ellos fueron atacados en su lengua por haber engañado al pueblo, con esa úlcera tremenda en su lengua que se mordían la lengua del dolor. Ahora dicen, bueno, entonces la bestia no tiene ya nada para darnos, no hay nada para darnos, para completar la escena. Ahora el Éufrates se seca. ¿Qué significa que se seque el Éufrates? Que los poderes civiles, los poderes políticos, militares y demás le van a quitar la ayuda a esa Babilonia. Se la quitan, no ayuda más allá, ya no más consultas, no más. Entonces, eso significa, tal como ocurrió el Éufrates, se va a secar, se va a secar. Y a medida que los habitantes del mundo presencien la agitación de la naturaleza, recurren a Babilonia en ese momento, antes de eso, para protegerse. Sin embargo, cuando la quinta plaga ataca a la autoridad de Babilonia, ven la inutilidad de buscar ayuda allí, y al aparecer la sexta plaga, con el secamiento simbólico del río Éufrates, retiran todo su apoyo. Al sentirse engañados, se vuelven en contra de Babilonia, lo que causa su caída, según Apocalipsis 17:16. Pero sin embargo, y como hemos visto, su corazón sigue todavía entenebrecido contra Dios y su pueblo. Por lo tanto, se convierten en territorio fértil para el engaño final, mediante el cual Satanás inducirá al mundo para hacer el atentado contra el pueblo de Dios a través de los tres espíritus que inmundos a manera de rana que van a salir del dragón, de la bestia y del falso profeta. Es decir, del mismo diablo, del mismo trono de la bestia y del mismo protestantismo falso. Todo para tratar de eliminar al pueblo de Dios. Eso ocurrirá en la sexta plaga. Sexta plaga. Falta una plaga. Séptima plaga. Antes de la séptima, cuando allí habla del Armagedón, se me había olvidado mencionarles esa parte. El Armagedón, algunos están esperando la gran batalla del Medio Oriente. Están esperando la gran batalla del Medio Oriente. Y algunos dicen que tiene que darse en el contexto de el tan anhelado sueño judío. ¿Cuál es el tan anhelado sueño judío? Construir el templo. El tan anhelado sueño judío, desde que nace Israel como nación, cuando las Naciones Unidas nacen en el año 1945, y posterior al nacimiento de las Naciones Unidas nace Israel en el año 1948, el pueblo hebreo empieza a reunirse, empieza a formar el Estado, y lo que era tierra, solamente tierra árida y desierto, ahora hay árboles, ahora hay agua. Israel es un milagro, si podemos llamarlo así. Pero han pasado varios años desde su establecimiento como nación, pero no han podido construir su sueño, el templo, el tercer templo. Algunos dicen que la guerra se desatará por la construcción del tercer templo, porque tendrían que los judíos destruir la tercera mezquita más importante del mundo islámico, de donde se considera se levantó Mahoma y ascendió al cielo. Y esa mezquita está ahí, cerquita de Jerusalén, en una zona controlada por los israelitas, pero que consideran es de Palestina. Algunas personas dicen que hay suficiente dinero ya, y que hay suficiente logística
para que el templo, el tercer templo, sea levantado en menos de 3 años. ¿Qué consideramos nosotros, hermanos? Camila, ¿qué consideramos nosotros? Nosotros consideramos que ese Armagedón no tiene que ver con una guerra real entre Medio Oriente y otros países, entre Israel e Irán, Irak o otros países árabes. Consideramos que tiene que ver con un asunto espiritual, hermanos. Lo cual preparará el camino de la venida de nuestro gran Rey y Señor, el Señor Jesucristo. Ahora sí vamos a la séptima plaga. Dice, y el séptimo ángel derramó su copa sobre el aire, ahora es sobre el aire, y salió una gran voz del santuario del cielo, desde el trono, que decía, ya está hecho. Entonces hubo relámpagos, voces, truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres existen sobre la tierra, y la gran ciudad se dividió en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Noten todo lo que produce la séptima plaga. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira, y toda isla huyó, y los montes ya no fueron hallados, y del cielo cayó sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, es decir, 34 kilos, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque fue sumamente grande. Un terremoto, dice la Biblia, como nunca lo ha habido. Ciudades caen, las islas desaparecen, los montes cambian su orografía porque desaparecen, y para completar la escena, un enorme granizo de 34 kilos de peso cada uno. Iglesia, la escena final no es fácil, es dramática. ¿Ustedes creen que nosotros qué estaremos haciendo en esas 7 plagas finales? ¿Qué creen? ¿Qué creen que está pasando con el pueblo de Dios mientras esas plagas finales caen? ¿Estaremos muertos? ¿Qué estaremos haciendo? ¿Cómo estaremos anímicamente en ese momento, hermanos? ¿Cómo estaremos emocionalmente? ¿Estaremos preocupados? ¿Asustados? ¿Seguiremos siendo humanos en ese momento? Sí, seguiremos siendo humanos, por lo tanto habrá preocupación, habrá ansiedad, habrá situación difícil. Pero Dios no dejará que seamos tentados más de lo que podamos resistir, y el Señor no nos dejará caer en depresión y en ansiedad. El Señor no nos dejará caer, hermanos, en una situación deplorable, sino que Él nos dará las fuerzas para poder sostenernos en esos momentos crueles, definitivos, finales, y Él nos sostendrá, como dice el himno, Él me sostendrá. Pero miren, hermanos, lo que dice la Biblia, y con esto terminamos. En aquel día multitudes enteras invocarán la protección de la misericordia divina que por tanto tiempo despreciaran. He aquí vienen días, dice la palabra, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni de sed de agua, sino hambre de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, descubrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán, porque en el tiempo de la plaga, recuerden, ya no habrá oportunidad de nada. Pero miren, hermanos, conflicto de los siglos, página 687. Escuche, pueblo de Dios. El pueblo de Dios no quedará libre de padecimientos. Ojo, el pueblo de Dios, hermana Miriam, hermana Marta, no queda libre de padecimientos. Pero, aunque perseguido y acongojado, y aunque sufra privaciones y falta de alimento, no será abandonado para perecer. Honra y gloria al Señor. ¿Pasaremos afugias? Sí. ¿Pasaremos dificultades? Sí. Pero no seremos dejados, abandonados para perecer. El Dios que cuidó de Elías no abandonará a ninguno de sus abnegados hijos. Alabado sea el nombre de Cristo. Dios que cuidó a Elías, le dio comida, le dio bebida, lo protegió. Ese mismo Dios nos cuidará, nos protegerá y nos dará lo que necesitamos. ¿Pasaremos afugias? Sí. ¿Problemas, dificultades? Sí.
pero Dios nos sostendrá. Más aún, la Biblia dice en Habacuc 3:17 al 19, aunque la higuera no florezca, hermana Alina, hermana Fernanda Soto, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, es decir, el aceite, y los labrados no den mantenimiento. Imagine cómo va a haber labrados, cómo van a haber ovejas y todo será plagas y destrucción. Y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Pónganse de pie, hermanos, y conmigo digan el versículo 18 y el versículo 19. Díganlo con seguridad. A pesar de todo, a pesar de que no haya nada, a pesar de que no haya aceite, no haya mantenimiento, no hayan ovejas, no hayan vacas, a pesar de que estemos desconsolados y tristes tal vez, sepan que Dios no nos va a abandonar. Digan conmigo versículo 18 en adelante, 1, 2 y 3. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como pies de ciervas y en mis alturas me hace andar. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Qué significa pies de ciervas? Pies de venados, los cuales están allá arriba en la montaña. Y a pesar de que uno dice se va a caer, no se cae. Pies de venados, pies de cabras. Dios nos va a sostener, así como nos ha sostenido hasta el día de hoy. El Dios que cuidó a Elías mientras lo perseguían para matarlo. El agua se acabó y Dios le dio agua. Todo el mundo tenía hambre, pero Dios le proveyó comida. Es el mismo Dios que cuidará de ti. Amén. Es el mismo Dios que te sostendrá. El mismo Dios que te cuidará y te hará la victoria. Porque apenas como termine la 7ª plaga, hermano, Jesucristo vendrá. ¿Quieren permanecer firmes con Dios? Leales a Dios, a pesar de todo. La crisis viene. Jesús dijo, yo no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Dios permite la prueba, pero también nos da la salida. Algunos van a morir, sí, pero hermanos, Dios cuidará de su pueblo y nos dará la corona de la vida eterna. Oremos al Señor. Querido Dios y Padre, no es fácil estas cosas que van a venir. 7 plagas finales, devastadoras, terribles. Padre, hoy te pedimos que perdone nuestros pecados. Pedimos, Señor, misericordia. Séllanos con el sello de la justicia, del amor y la salvación. El día de la salvación es hoy. Si alguno no se ha decidido, que hoy se decida, porque solamente el ahora le pertenece. Sálvanos, Dios nuestro, sálvanos. Gracias por lo que hiciste con Elías, porque a pesar del sufrimiento de Elías, de la escasez de Elías, de la soledad de Elías, tú estuviste con Elías. Proveíste para él el pan, el alimento, el agua, la compañía, y le diste la victoria. Y así como se la dio a Elías, también a nosotros. Lo agradecemos, Dios y Padre, y lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Ahora, querida iglesia, por la misericordia que Dios tiene para conmigo y la misericordia que Dios tiene con ustedes, les digo, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén y amén.